Sean bienvenidos a su canal de horror novelístico. Escucha las novelas más aterradoras y perturbadoras, de diferentes géneros que he creado y que solo podrás encontrar en este canal. Soy Elea Finder y hoy traigo la novela El diario de un mago capítulo Creaciones, una novela en la que he trabajado, género de magia y misterio. Así que sin perder más tiempo vamos a escucharla. Novela Diario de un mago. Ya ha pasado demasiado tiempo desde que tras haber alcanzado un poder inimaginable, me he alejado de la sociedad, pues estar cerca de la gente no me ayudaba en nada, eso y el hecho de que yo ya no podía socializar con la gente, se me hacían un estorbo y se me hacían inferiores, supongo los menosprecio, pero no he venido a hablar de ello, o de cómo alcance el poder que actualmente poseo. Tras varias décadas de soledad he llegado a considerar, dejar registro de mis conocimientos. Y un diario de desarrollo. Comienzo a extrañar un poco la compañía y se me ha ocurrido que podría crearme algo o alguien que me acompañe en esta larga travesía. Crearé a un par de entidades con aspecto femenino que me puedan ayudar más allá de tan solo acompañarme. Comencé creando los cuerpos de estas entidades combinando cera de abeja y arcilla, conseguí una pasta en la cual con gran esmero logré modelar los cuerpos articulados que para estos propósitos, serán pequeños de al menos unos 70 centímetros. Dentro coloqué algunos objetos representativos, me he puesto creativo así que coloqué algo que más que mantener su esencia representara una personalidad acorde a su función. Por la clase de experimentos mágicos que he realizado, tengo que realizar algunos hechizos para poder dormir, cosa que se ha vuelto muy cansada, pues cada día debo de mantener mis energías para poder realizar esos hechizos, y protegerme en las noches y así dormir de manera segura. He considerado que la primera y a la que he llamado Iris, se encargara de protegerme mientras duermo y a la segunda a quien he llamado Phoebis, le he encomendado curar mi cuerpo mientras duermo. Procedí a crear sus espíritus y meterlos en los cuerpos que he creado para ellas. Al principio eran bastante débiles, tenía que esforzarme para escucharlas y apenas si sentía sus presencias. Comencé a reforzar sus espíritus proporcionándoles de mi energía. Tras unas semanas dejé de hacerlo, pues consideraba que ya no tenía caso continuar, había fracasado. 2 días después de haber dejado de lado el experimento comencé a tener sueños molestos, en ocasiones perturbadores, no les tomaba mucha importancia hasta que comencé a soñarlas, pidiéndome con leves susurros que les diera más, que las alimentara. Quedé confundido y no hice caso, pero el sueño se repetía. Me lo pedían de manera más suplicante y de necesidad, aunque seguía sin saber a qué se refería. Decidí que nuevamente comenzaría a suministrarles un poco de mi energía, así lo hice por algunos días, y en cada ocasión en los sueños que tenía se llegaban a presentar repitiéndome un par de veces que les diera más. Supongo que a lo que hacía por ellas a eso le llamaban alimentarse, traté de proporcionarles más como me pedían. Pero no era suficiente, si bien ya no lo hacían tan seguido, pero las veces que lo hacían no parecían estar complacidas del todo con lo que yo hacía. No sabía qué más hacer, solo continué todos los días tratando de alimentarlas lo más que podía. Admito que sentía cierta inquietud, pues si no estaban complacidas podrían tornarse violentas, pero también sentía cierto cariño por ellas, como si fueran mis hijas, así que empecé a verlas de tal manera, hablaba todos los días con ellas y las alimentaba. Parecían también tomarme algo de cariño, pues ya me pedían de manera empática que les diera más. Al pasar los días comencé a notar cómo Phoebis comenzaba a mostrar más empatía, se había perdido esa sensación de inconformidad, mientras que Iris aún mostraba cierta inconformidad, no tanto como antes, pero aún la mostraba. Comencé a encariñarme con Phoebis y ella mostraba una mirada cariñosa y sentía una sensación de calidez. Consideré que era tiempo de pedirle que cumpliera con lo que le había encomendado. Ella comenzó a hacer lo que le pedía, pero sentía que después de haberlo hecho necesitaba que la alimentara, así que al despertar era lo primero que hacía, luego ella se ausentaba. Durante el día ambas mostraban ser más conscientes, pero aún no podían ayudarme con algo más que solo con la tarea primordial, la que en un principio les había encomendado. Iris aún se mantenía distante, no entendía por qué era así, por lo que traté de acercarme más, me hacía bastantes preguntas, y a pesar del que le tenía más preferencia aún así se seguía manteniendo distante. Cierta noche mientras dormía tuve un sueño bastante molesto, un sueño en el cual me sentía aterrado, de algo que acechaba en mi casa. Al tratar de confrontarlo el miedo se hacía más fuerte e insoportable, era algo absurdo que me sintiera de esa manera. Al tratar de erradicar aquello que me acechaba, su presencia se hizo más intensa y una pesadez me recorría. Luego de eso una sombra semi-humana comenzó a entrar por la puerta que tenía enfrente. Las cortinas se deslizaban suavemente por aquella figura, que se abría paso a través de ellas. Al ver completamente aquello que había entrado y se me acercaba lentamente, me daba una sensación familiar. Al tenerla lo suficientemente cerca, aunque no distinguía su cara, abracé con cariño a aquella figura. El miedo desapareció y una extraña excitación comenzó a recorrer mi cuerpo y a hacerse cada vez más fuerte. Traté de verle la cara nuevamente a aquella figura semihumana a la cual me sentía tan aferrado,
Quedé en silencio un momento sin saber reaccionar al ver que era Iris a quien tenía entre mis brazos, luego solo me dejé llevar y la besé apasionadamente, mientras la excitación se volvía insoportable, pero antes de perder el control la sensación solo desapareció y desperté. Fue bastante extraño, pero noté que sentía un horrible cansancio. Me levanté de la cama y me dirigí a donde estaba el cuerpo de Iris. Ella se encontraba ahí, ya no sentía esa sensación de insatisfacción, todo lo contrario, ella estaba contenta y me miraba con cariño. Me alegro verla así, pero me sentía como si no hubiera dormido en 2 días. Como cada mañana Phoebus no estaba, comenzaba a ser muy raro. A lo que me refiero con ella es que su espíritu no se encontraba en la muñeca que hice para ella y esta fuera su cuerpo. En las noches que yo dormía ella se quedaba a un costado mío, esperaba a que durmiera y curaba mi cuerpo, pero al despertar no se encontraba, pero volvía por las tardes. Ese mismo día, tras lo sucedido con Iris, por la tarde que Phoebus volvió de donde quiera que siempre iba, comenzaba a verme con extrañeza, y a seguirme por donde podía, ya que ninguna de ellas podía alejarse a más de 10 metros de su cuerpo. La notaba muy extraña, parecía que algo quería, pero escucharlas aún me costaba trabajo, por lo que tenía que concentrarme completamente en ella para poder oírla en mi mente, y estaba muy ocupado para ponerme a oírla en ese momento, y aún no terminaba de procesar lo que pasó con Iris. Al caer la noche y habiéndome desocupado, me dispuse a hacer mi rutinaria plática individual con cada una de ellas y comenzaba siempre con Iris. Es la primera vez desde que la había creado que la noté completamente tranquila y siendo empática conmigo. No quise preguntarle sobre lo ocurrido, consideré que podría tener alguna reacción nada agradable. Al comenzar mi rutinaria plática con Phoebus, me miraba de manera triste, me acerqué de manera acostumbrada, y apenas me concentraba en ella cuando sentí como si me hubiera atacado con una abrumadora excitación y deseo por ella. Trataba de mantener la compostura ante la insoportable lujuria que sentía. En ese momento, era una sensación demasiado extraña, ya que no me pasaba ningún pensamiento por la cabeza, solo era ese sentir. Tras unos minutos comenzaba a ceder ante el deseo. Pero la sensación desapareció como si nunca hubiera estado. Quedé desconcertado, pero rápidamente comencé a sentir el horrible cansancio parecido al que me había ocasionado el encuentro con Iris en mis sueños. Debido a ello no pude continuar con la plática que acostumbraba con Phoebus, solo me retiré directamente a dormir y me derrumbé al llegar a mi cama. Mantuve los ojos abiertos durante unos segundos. Phoebus venía atrás de mí y al derrumbarme se acercó. Me observó con un cariño como el que nunca pensé ver en sus ojos y comenzó a hacer su encomendada tarea. Luego llegó Iris quedándose al pie de la cama, observándome cariñosamente mientras me protege. Esa vez dormí muy profundamente y no la soñé. Por la mañana al despertar, aún me sentía cansado, pero me sorprendió ver que Phoebus se había quedado a mi lado, aun cuando acostumbraba a irse a no sé dónde. Me puse a realizar mis actividades y ella se mantenía cerca de mí. Al pasar cerca de ella una sensación de calidez y tranquilidad me inundaba, era tan reconfortable. Tras analizar lo sucedido, entendí que se estaban alimentando de esa manera de mí, la energía que desprendía de esa emoción era la que más les gustaba. Por la noche no sucedió nada, como si no lo necesitaran, al siguiente día igual, pero al tercer día nuevamente sucedía que me invadía esa insoportable sensación. Comenzaba a entenderlas mejor, solo necesitaban alimentarse de esa manera una vez cada 3 días, comenzaban a volverse notablemente más fuertes, cada vez me tenía que esforzar menos para escucharlas y cada vez eran más visibles a simple vista. Un mes después podía verlas y oírlas sin esfuerzo, pero comenzaban a necesitar alimentarse más, y yo que ya me había acostumbrado, e incluso ya no me dejaba cansado, pero ahora al despertar sentía esa insoportable sensación, y en las noches igual. Ya era de todos los días, comenzaba a serme muy difícil soportar el cansancio que me ocasionaban. Su conciencia era bastante desarrollada, incluso se molestaban si algo de lo que hacía no les gustaba. Al principio me ocasionaba cierta gracia, pero luego comenzaron a tornarse un poco más agresivas cuando se molestaban. Phoebus llegaba a ocasionarme dolores de cabeza e incluso vértigo, y Iris me provocaba una sensación de miedo que me costaba soportar, o a veces desorientación, y solo dejaban de atacarme cuando me disculpaba sinceramente. Tras varias veces que me atacaron por algo que no les gustaba que hiciera, me disculpé sinceramente y les pedí que no lo volvieran a hacer. Aunque me cuestionaron en un principio, les expliqué el daño que me hacían. Su expresión cambió a una de tristeza, no querían dañarme y no sabían lo mucho que me dañaban de esa manera. Después de eso ya no lo volvieron a hacer. Me sorprende lo racionales que son. Todo continuó sin novedades por unas semanas y aún mantenía más cercanía con Phoebus, ya que era muy considerada conmigo y la calidez y tranquilidad que me hacía sentir, me levantaba el ánimo. Extrañamente y repentinamente comenzaba a sentirme inestable emocionalmente y notaba cierta rareza en Phoebus, pero no entendía qué era.
pasó una semana y empeoraba. Phoebus parecía sentirse culpable por lo que imaginé que tenía algo que ver. Platicando con ella, confesó que ella lo provocaba, tan solo quería probar el sabor de otras emociones. Fui comprensible aunque me quedé un poco inquieto, le pedí que ya no lo hiciera más y tuve que explicarle por qué. Ella se lo tomó a bien y dejó de hacerlo. He quedado un poco perplejo de cómo ha sido todo con ellas, no sé si siguen siendo las entidades que cree, y aunque hacen cosas que parecieran, de algún otro tipo de ser sobrenatural, siguen siendo comprensibles y mostrando una actitud sincera conmigo, aunque siguen haciendo berrinches como si se tratara de niñas, siguen aceptando una sincera disculpa para contentarse. ¿Te ha interesado esta novela? Pues pásate por las otras que te estoy dejando, del género similar, y que seguro te serán igual o más interesantes. De igual manera te recomiendo pasarte por los vídeos del canal, que de seguro más de uno no te dejarán indiferente. Suscríbete y sigue apoyando el contenido que más te ha gustado.